santo. Y gloria a Dios, hemos estado hablando sobre la confusión de la idolatría. Hemos estado viendo cómo el hombre en su propia sabiduría acaba convirtiéndose en idólatra. En pocas semanas tenemos la Semana Santa y, como bien sabéis, es un tiempo cuando la gente se cree súper religiosa, pero al final, como veréis ahora, están cometiendo idolatría. Yo he hablado con muchos sacerdotes, especialmente en la Iglesia Católica, sobre el segundo mandamiento, que dice que no te harás imágenes ni nada semejante a cualquier tipo de animal, criatura, para adorar. Y es justo lo que están haciendo. Cuando le pregunto esto, dicen, bueno, la gente es como es y necesita este tipo de símbolos y estatuas para que su fe incremente, para que su fe tenga más poder, como una referencia. Y yo le digo, pues eso no es así, porque millones de personas son evangélicas en el mundo y no tienen ningún tipo de estatua, y su fe es muchas veces mucho más fuerte que aquellos que tienen estatuas. Y no necesitan ni chapita ni nada, porque el Espíritu Santo es real en sus vidas. Y vamos a ver aquí, hemos estado hablando sobre cómo incluso en el Antiguo Testamento los hombres tenían esta tendencia de adorar a imágenes, de hacerse imágenes semejante a criaturas. Si acordáis, en el momento que hubo un problema, cuando por ejemplo Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, en el momento que tardó un poco demasiado para bajar, pues ¿qué hicieron el pueblo de Israel en el desierto? Se crearon un becerro de oro para adorar. Entonces vemos que los hombres por general tienden a la idolatría con mucha facilidad, y en vez de adorar al Creador acaban adorando a símbolos, adorando a estatuas, incluso animales y otras cosas que no deben ser. Pero estábamos viendo cómo en Primera de Samuel estábamos viendo cómo llevaron el arca con ellos, lo llevaron y se creyeron que llevando el arca ganarían la batalla. Y ocurrió lo contrario, perdieron la batalla y se preguntaban por qué. Ahora uno piensa, entonces, ¿por qué hicieron esto? Ahora, no se lo inventaron, es una cosa que ellos entendían, que el arca donde estaban los 10 mandamientos que habían construido, allí estaba la presencia de Dios. Porque si vamos un momentillo a ver, ¿dónde estaba esto? Números capítulo 10. ¿Vale? Vamos allí, cuando Moisés estaba con ellos. Números, capítulo 10. Lo veis en la pantalla. Números, capítulo 10, versículo 35. Dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, cuando movían el arca, Dios iba delante de ellos y destruía al enemigo. Y por eso ellos, pensando, bueno, que vamos a hacer lo mismo otra vez, que es normal, pues lo hacían. Pero el problema estaba que en este instante, en 1 Samuel capítulo 5, tenéis que tener en cuenta que el pueblo de Israel, los sacerdotes, los 2 hijos de Elí en ese momento, ¿vale? Los 2 hijos de Elí eran también sacerdotes, pero estaban actuando mal. No estaban andando conforme a la voluntad de Dios. Estos 2 sacerdotes, los 2 hijos de Elí, pues estaban metidos en la fornicación y otras cosas, tomando dinero, tomando
lo que no era suyo para ellos mismos. Se estaban lucrando de la gente de una forma muy mala. Y entonces no estaban en el Señor y salieron los sacerdotes también con el arca. Y sabéis la historia que el pueblo de Israel fue atacado, perdieron la batalla, los hijos de Elí murieron, ¿vale? Cuando Elí, el sacerdote, recibieron la noticia de que murieron, pues él también cayó hacia atrás y se le partió el cuello, él también murió. En esa historia también vemos que el arca, este arca que era tan preciosa para ellos, donde estaba la presencia de Dios supuestamente, había sido robada por los filisteos cuando atacaron a Israel. Entonces, al oír eso también es cuando cayó atrás Elí y fue un shock para él y se le partió el cuello. Pero bueno, la razón por la cual perdieron fue porque en este momento Dios no le instruyó llevar el arca. Dios no le dijo, id con el arca por delante como siempre y tendréis victoria. Tened en cuenta que Dios hace lo que hace cuando Él quiere con cada uno de nosotros. Puede ser que una forma de hacer las cosas que tú hagas es la que te funcione a ti, porque Dios te la ha instruido, pero no es religión. No puedes convertirlo en doctrina. Solo porque a ti te funciona orar de una manera, no quiere decir que puedes meter a Dios en una caja, encerrarlo y decir, así es como se hace. No. Te puede funcionar para ti, puedes compartirlo con otros, pero puede ser que para otro no le funcione. ¿Por qué? Porque Dios tiene que instruir a hacer esa misma cosa con otra persona. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo Jesús sanaba a las personas y son ejemplos para nosotros seguir. Podemos imitarlo y tendremos el resultado. Pero no podemos decir, esto es y punto. No podemos meter a Dios en una caja. Porque ese es el problema cuando acabamos convirtiendo la fe en religión. Convertimos a la fe en una cosa que está estructurada y que de ahí no se puede uno mover. Eso es cuando la religión se convierte en falsa. Y es lo que nosotros como humanos hemos hecho. Hemos tomado a Cristo, lo hemos metido en una cajita con estas leyes, esas reglas y no hay nada más. Y hay que hacerlo de esta manera o si no, no funciona. Y el Espíritu Santo, como dice la palabra, no se sabe dónde viene ni a dónde va. Es como el viento. Hay que solo oírlo, escucharlo, sentirlo, disfrutarlo y dejar que Dios sea Dios. Porque en muchas iglesias vemos que está el Espíritu Santo, ¿vale? Está el Espíritu Santo, pero no se mueve. En el sentido de que no hay un mover del Espíritu Santo. Una cosa es que esté el Espíritu Santo en la iglesia, ¿vale? Porque la palabra nos dice que cuando 2 o 3 se reúnen, allí está Cristo. Y otra cosa muy distinta es que ese Espíritu tenga libertad para moverse dentro de esa reunión. Moverse entre los corazones, hacer su obra en nuestras vidas. Porque si solo vamos de culto en culto, de culto en culto, orando, cantando, leyendo la palabra como robots y no hay un cambio, entonces el Espíritu Santo no está allí. No está. Y si está, está atado. Tú no le dejas que se mueva. Porque no es a lo que se te ha enseñado a ti. No es a lo que estás acostumbrado. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, lo primero que ocurre es que hay arrepentimiento. Arrepentimiento de esa idolatría que hemos creado, que incluso la religión se puede convertir en un Dios. Pero vemos aquí que había un tiempo cuando el arca iba con ellos y es cuando tenían victoria. Y por eso se hizo de esa manera. También si os acordáis en la historia de Jericó, ¿no? La historia de Jericó cuando cayeron las murallas. Eso está en Josué capítulo 6. Allí ellos dieron vueltas alrededor de Jericó, de las murallas de Jericó, y cayeron las murallas. Dios lo hizo así. El arca fue con ellos en ese momento.
una instrucción que Dios le dio. Dios le dio esa instrucción a Josué para derribar al enemigo, porque Jericó era una ciudad fortificada. Ellos tenían que tomarlo, poseerlo para ellos, y Dios lo hizo de esa manera. Una vez más, fue una instrucción. Incluso en Josué capítulo 3, vemos que antes de llegar a Jericó, tenían que cruzar el Jordán, el río Jordán, ¿vale? Tenían que cruzarlo y no podían cruzarlo. Pero Dios les dijo, toma el arca, ¿vale? Dáselo a los sacerdotes, y cuando pongan el pie en el agua, el río se secará. Es justo lo que pasó. El río se secó. Cuando pusieron el pie sobre el agua, ¿vale? En el río Jordán, para cruzarlo hacia ahí, para ir a Jericó, el río se secó y cruzaron todos. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Una vez más, tiene que ser una instrucción que Dios nos da. Si no, ¿qué hacemos? Nos montamos una película y convertimos a estas cosas en ídolos. Es lo que hizo el pueblo de Dios. Curiosamente, cogió el arca y lo convirtió en un ídolo, un símbolo. Y esto se ha hecho varias veces en el Antiguo Testamento. No es una cosa nueva, no es una cosa que se hizo solo una vez, se hizo varias veces y siempre tuvo mal resultado. Al menos que Dios te diga, hazlo de esta manera. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando en el tiempo en el desierto la gente empezó a murmurar en contra de Moisés? En contra de Moisés empezó a quejarse, no sé qué, a hablar en contra de él, y Dios envió una plaga de serpientes y muchos murieron. Y Dios le dijo, bueno, coge una vara de bronce, crea una vara de bronce con una serpiente alrededor de bronce, ¿vale? Y todo aquel que mire hacia esta vara de bronce con la serpiente alrededor, también de bronce, ¿vale? Todo aquel que mire hacia aquí será sanado. Pon esta vara en el centro del campamento. Ten en cuenta que habían casi 3 millones de personas. Y cuando iban y por fe miraban hacia esa vara, pues se sanaban y no morían de la mordedura de la serpiente. Esto, claro, después se repite en el Nuevo Testamento cuando nos enseña el Señor sobre mirar hacia la cruz. Solo con mirar hacia la cruz, poner tu fe en la cruz, serás salvo. Serás salvo de la mordedura de la serpiente que es Satanás. Pero claro, ahí también Dios dio la instrucción. Dios dio la instrucción para que lo hiciera de esa manera, y eso era lo que Él quería que aprendiéramos en aquel tiempo, para que cuando venga la cruz entendamos que solo con mirar, solo con poner tu fe en la cruz es más que suficiente para que te salves. No hay que tener una foto de Jesús o de María o de quien tú quieras para sentirte más santo o decir que eres religioso. No hay que tener una estatua de Jesucristo para poder tocarla, para que te dé poder. Eso no funciona así. Eso se llama idolatría. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en muchos países y va a ocurrir en las próximas 2 semanas cuando celebren la Semana Santa, donde lo único que hacen es traer maldición para su propio país. Porque la idolatría, conforme a la palabra de Dios, trae maldición hasta la 3ª y la 4ª generación. Porque dice que aquellos que adoran a estatuas, aquellos que ponen su fe en cosas hechas por el hombre, de estatuas, aquellos son los que odian a Dios, porque no quieren oír su palabra. Prefieren poner su fe en la religión y en estas cosas mundanas en vez de en el poder del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchos estamos sufriendo por causa de esto. Pero claro, también hay instantes en el Antiguo Testamento cuando se ponían símbolos para recordar algo que Dios ha hecho. No se iba allí para adorar, se iba allí para reflejar, para pensar en las victorias que Dios nos ha dado.
Vamos a ver un par de ellas ahora. Vamos a Josué capítulo 4, ¿vale? Aquí será después de que hayan cruzado el río Jordán, como Dios les instruyó. En Josué capítulo 4, versículo 9. Dice: entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Entonces allí Josué puso un altar de memoria del milagro que Dios había hecho en sus vidas. Vamos a Génesis, capítulo 31. Génesis, capítulo 31, versículo 44 y 45. Vamos allá. Génesis 31, 44 y 45. Muy bien. Y dice: ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Aquí Jacob hace un pacto con Labán. Labán, que era el suegro de Jacob, ¿vale? Y hicieron un pacto entre los dos y pusieron una piedra grande como símbolo de ese pacto, para que cada vez que cada uno de ellos pase por ese lugar, se acuerden de la promesa que hicieron. Y también aquellos que pasen por ese lugar sepan que esta promesa se ha hecho entre estas dos personas que eran líderes en aquel tiempo, ¿vale? Era como un recordatorio, no hay nada malo con eso. Primera de Samuel, capítulo 7, otro más donde se levanta algo como recordatorio de un pacto o de una victoria que Dios concede. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Entonces Samuel, dice, tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces la palabra Ebenezer quiere decir eso, que hasta el tiempo de hoy Dios nos ha ayudado en la batalla, en librarnos de la maldad, en librarnos del demonio. Y vemos que cuando uno no tiene conocimiento, cuando uno no tiene muchas luces, ¿vale?, acaba haciendo tonterías que Dios no le ha pedido y los convierte en religión. Y es lo que el mundo está haciendo ahora mismo. Es lo que el mundo está haciendo. Tú te crees que por ir y tocarle los pies a una estatua algo te va a pasar. Pues no funciona así. Porque Dios no está dentro de esa estatua. Dios no está dentro de esa imagen. Dios no está dentro de cualquier imagen de cualquier criatura. Es que si tú te pones a indagar en la ridiculez de la idolatría, de piedras que la gente monta a un sitio y lo convierte en santo, en sagrado, incluso animales, adoran a los animales no como que los quieren, sino que de verdad se creen que son dioses. Hay tanta confusión, tantas tonterías. No te voy a contar más porque es embarazoso lo que yo he leído por ahí, lo que he visto incluso en mi país, en la India, las cosas que hacen, que son totalmente ridículas. ¿Por qué? Porque están confundidos. La confusión de la idolatría no te va a permitir que actúes como lo que Dios ha creado en un principio, que es para que tú domines la tierra, para que tú la cuides, para que tú puedas disfrutar de ellas, de la tierra, para que tú puedas hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios, como Dios lo haría. En vez de dominar a la tierra, somos dominados por ella. En vez de cuidarla, la maltratamos, la destruimos. Y esto es todo a causa de la idolatría y la confusión en nuestra mente. Y no entendemos que todo esto está creado para que tú y yo lo disfrutemos
y lo cuidemos, no que lo adoremos, no que lo convirtamos en un Dios. Solo porque no entendemos algo, no hay por qué convertirlo en algo sobrenatural. No hay que convertirlo en eso. Y eso es lo que el hombre hace. Eso es lo que el hombre hace. Mira, por ejemplo, cuando os comentamos ya que en Éxodo 32, allí el pueblo de Israel, cuando Moisés tardó demasiado en bajar del monte Sinaí, donde estaba recibiendo los 10 mandamientos, pues los hombres se pusieron nerviosos y ¿qué hicieron? Pues se crearon un becerro de oro para adorar. Incluso fue el hermano de Moisés, Aarón, quien era el sacerdote, quien era nombrado sacerdote, fue él quien creó ese becerro para el pueblo de Dios. Por miedo, por temor a la gente, pues él se metió también en el aro. Y aquí vemos cómo Dios no le gusta nada eso. Vamos a leerlo un momentillo. Éxodo, capítulo 32, vamos allí. Éxodo, capítulo 32. Vamos a ir abajo al versículo 8. Aquí Dios está hablando a Moisés, le dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Vaya. ¿Hasta qué punto? Mira, el que les sacó al pueblo de Israel de Egipto no fue ese becerro, fue Dios, fue Jehová Dios. Jehová de los ejércitos hizo todos los milagros para Moisés en frente de Faraón. Fue Dios quien los sacó de Egipto. Fue Dios quien ahogó al ejército egipcio en las aguas del Mar Rojo. Fue Dios. ¿Y qué dicen aquí en el versículo? Oh, tú eres mi Dios, oh becerro de oro. Tú nos sacaste. ¿Cómo se sentiría Dios en ese momento? Pues vamos a ver lo que Dios hace después, para que veamos cómo se siente cuando hacemos estas cosas. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí un pueblo de dura cerviz. Quiere decir que somos cabezotas, de dura cerviz. La cerviz es esta parte de tu cuello. Dura cerviz quiere decir que esta cerviz no se agacha, no se quiere agachar, no se dobla. Estamos tiesos en la cabeza, estamos duros de roer y no entendemos las cosas bien. Y somos cabezotas. Y eso es lo que Dios está diciendo. El pueblo es así. Después de todos los milagros que han visto, después de todo lo que he hecho por ellos, mira cómo son cabezotas. Versículo 10. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Aquí Dios dice claramente que Él destruirá a todos aquellos que adoren a estatuas. Pero a aquellos que no lo hacen, les hará grandes naciones. Les hará grandes naciones, les hará prosperar. Pero si tú eres cabezota y no entiendes las cosas y no quieres entenderlas, no es que no las entiendas, es que no quieres entenderlas. Porque dices que yo lo he hecho así toda mi vida, yo creo en esto es tradición y nosotros no sabemos nada. Pues cuando piensas así, de que solo tú sabes la verdad y los demás no, que lo que están haciendo los demás no es conforme a tu tradición, a lo que dice tu sacerdote, entonces vas en mal camino. Yo tengo la palabra de Dios, yo la estoy leyendo. Ahora, hay cosas que me puedo equivocar. Y si alguien me corrige, pues yo lo estudio, lo veo. Y le pido al Espíritu Santo que me las enseñe. No todo lo que yo diga puede ser 100% perfecto. Claro que no. Me puedo equivocar en interpretar un versículo. Pero hay verdades fundamentales que se repiten una y otra vez en la palabra que no se pueden discutir.
el tema de la idolatría no aparece solo una vez en la Biblia, aparece no sé cuántos versículos, cientos de versículos donde Dios condena el adorar a las estatuas. No solo hablo del segundo mandamiento, hay muchísimas más, muchísimas. Y tú puedes ignorar 2 o 3 versículos, pero no 100 versículos que hay por lo menos, hablando de la idolatría. Ignóralo si quieres, pero al final vas a acabar en mal puerto. Porque Dios es un Dios que dice aquí que su ira está en contra de aquellos que hacen estas cosas. Vamos al versículo 25, lo tengo apuntado aquí por algo. No me acuerdo lo que decía, pero vamos a verlo. El versículo 25 dice: y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Vale, aquí habla de cuando tenían el becerro, empezaron todas las tonterías que te hace la mente cuando tienes esa libertad sin que Dios esté en control. Básicamente aquí lo que está describiendo es que hubo una orgía. Estaban desnudos y bailando enfrente del becerro. Esto es lo que hacen las religiones paganas. Ese tipo de actuaciones donde hay orgías y cosas sexuales, todo esto es del diablo. Cuando tú estás desenfrenado, cuando no tienes control, ¿vale? Cuando no sabes cuándo decir hasta aquí basta, entonces te metes en estas cosas que normalmente son sexuales y son oscuras. Te habrás dado cuenta. Incluso entre tus amistades. Verás que hay un nivel que va creciendo más y más en la inmoralidad, ¿vale? En los insultos, en la forma de hablar, en la drogodependencia, y todo siempre acaba en lo sexual y lo profano. Todo acaba en lo sexual y lo sucio. Porque así somos cuando no tenemos control, no tenemos ese autodominio sobre nuestras pasiones. Y esto es lo que hace que la idolatría te hace vivir de esa manera. Cuando tú vas a creer en estatuas, nos lo promete el Señor en Romanos capítulo 1, que si tú sigues haciendo la idolatría, tú sigues adorando a estatuas, yo te voy a entregar a tus pasiones sexuales y mórbidas, cosas oscuras del diablo que llevas dentro. Dios mismo te entrega a ellas. En el sentido de que cuando tú empieces a actuar de esa manera, de repente mirarás hacia atrás y dirás: ¿cómo he acabado yo así? Si yo estas cosas las odiaba, estas cosas me parecían sucias y horribles, y ahora soy parte de ellas. Pero dice en Romanos no solo eso, que no solo tú las practicarás, pero disfrutarás viendo a otros practicarlas. Hasta aquí hemos llegado con esto. Así somos en la sociedad. Somos un grupo de personas que no hay límite a nuestro pensamiento mórbido sexual, y es un tema que se está hablando mucho hoy en día, incluso en España, en las televisiones, de cómo esta sexualidad mórbida, esta confusión, ¿vale?, de la sexualidad de uno, está llegando a los jóvenes de 12 y 13 años que ya han perdido su virginidad y están adictos a la pornografía. ¿Por qué crees que ocurre esto ahora? Por culpa tuya. Tú has sido idólatra, y esa condenación baja de ti a las generaciones. Tú verás que en este país ya no se ama a Dios, se odia a Dios y se ríen de aquellos que quieren seguirle a Dios. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Culpa tuya, porque tú has seguido siendo idólatra. Es una fórmula muy sencilla, Dios lo dice. Si tú sigues adorando a estatuas, si tú sigues en las tradiciones muertas de los hombres, si sigues una religión muerta que no te da la libertad del Espíritu Santo, tú vas a acabar no solo enloquecido por tus pasiones, pero disfrutándolas, y Dios condena a las generaciones que hace eso. Y se pasa de generación en generación y va de mal en peor. Y lo estamos viviendo ahora.
Lo estamos viviendo ahora. Pero también te digo que si nos arrepentimos y dejamos estas tonterías, Dios puede hacer milagros y cambiar corazones. Dios puede quitarnos la venda de los ojos a los jóvenes y ver que están destruyendo sus vidas. Mira, yo he trabajado, no mucho personalmente, pero la iglesia donde yo me entrené, que está en Torremolinos, ICEA, el grupo ICEA, que tienen varias iglesias en toda España. Estas iglesias fueron las que fundaron el grupo Remar, que está por todo el mundo, para los drogadictos. Y ahora tienen una finca en Antequera, donde han ido muchos jóvenes para la rehabilitación, ¿no? Después de las drogas. Ya hace unos años que ya no es tanto para los drogadictos, sino más un discipulado para la gente joven. Y una cosa que yo he visto allí, que incluso me comentaron los líderes, es que allí llegan jóvenes de 15, 16 años, 17 años, jóvenes que ya lo han probado todo en la vida. Han llegado a ese punto cuando ya nada les satisface. Lo han probado todo lo que hay que probar en lo sexual y en las drogas. Y llega un punto cuando ya básicamente se quieren quitar la vida. Pero en ese centro, en esa finca, se les enseña con amor, se les enseña con el poder de Dios y sus vidas son cambiadas. Y yo conozco a muchos que he visto crecer allí, que he visto allí estar unos años, que ahora son misioneros en otros países, llevando iglesias y trayendo a muchos a Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si no dejas de adorar a las estatuas, si no dejas de vivir esa religión muerta en la que supuestamente creciste, vas a acabar confundido. No solo tú, pero también tu familia y tus hijos. Y está en tus manos cambiar eso. La semana que viene seguiremos con esto, Dios mediante, para que indaguemos más profundamente en cómo nos equivocamos una y otra vez con el tema de la idolatría y las consecuencias de esas acciones que son totalmente en contra de la palabra de Dios que tienes en tus manos. No hay excusa para que tú sigas haciendo lo mismo si tienes la Biblia en tus manos. Léela. Ahí te lo pone claramente. Porque el día que tú te mueras y hayas muerto como idólatra, tú vas de cabeza al infierno. Así te lo digo. Y no puedes decir, que no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Ahí tienes la Biblia. Dios te hace a ti responsable. Cuando tú tienes una multa, ¿vale?, de tráfico, y esa multa no se paga, y después un incremento de pago, no sé qué, y tarifas y cosas que te añaden, y dicen, que no sabía que yo tenía esa multa, y después de un año, en vez de pagar 50 euros que tienes que pagar, acabas pagando 200. A mí me ha pasado, que no me he dado cuenta, porque no he cambiado dirección de envío. ¿Sabes qué es la respuesta? Que no es problema de ellos. Es mi deber averiguar cuál es el problema. Es mi deber averiguar si tengo multas o no tengo multas. Es mi deber, no el de ellos. Ellos me avisarán, pero si hay un problema en la dirección, es mi deber asegurarme de que tiene la dirección correcta para los avisos. Y Dios es igual. Es tu deber, es mi deber leer la palabra de Dios y saber que lo que se está enseñando, que lo que nos dicen los religiosos y las iglesias y las tradiciones son conforme a la palabra de Dios o no. Ahora, no te digo que discutas con todo el mundo, no, claro que no, hay cosas que confiamos en los líderes porque tienen experiencia, pero de todas formas tú tienes que leer de tu parte en la palabra de Dios y entender un poquito. No para saber y tener sabiduría, pero por si acaso te equivocas en algo, tienes la palabra de Dios para que te corrija. Amén. Con eso te animo para que si tienes preguntas, contactes con nosotros. Hablemos de esto. Y si estás adorando a estatuas, pues te digo que vas a acabar mal.
Así de claro te lo digo. Porque es la promesa de Dios en la Biblia. No es que yo quiera que lo pases mal, pero te digo que vas a tener confusión tras confusión, porque eso es la promesa de Dios en la palabra, que aquellos que adoran a ídolos y a estatuas solo tendrán confusión. Solo tendrán confusión. Te bendigo con esto porque es palabra de sabiduría, es palabra para animarte, para que tu vida cambie. Amén. Que Dios te bendiga.